¿Recuerdas lo primero que hiciste al crear tu empresa? Antes de los clientes, antes de los proveedores, antes de buscar el capital que necesitabas y de lograr los primeros resultados, antes de conformar tu equipo de trabajo, antes incluso de ponerle un nombre a tu negocio. Lo primero que hiciste fue creer en ti. Permitiste que tu corazón se llenara de valentía y elegiste el camino que te ha conducido hasta donde estás hoy. Ese primer paso fue simplemente tomar la decisión. Decidiste soñar y hacer lo posible. Decidiste buscar oportunidades y dárselas a otros. Decidiste formalizarte y crecer. Decidiste ir más allá. En la Cámara, creemos en el potencial de los empresarios y por eso nos apasiona acompañar a todas las empresas, especialmente aquellas que toman buenas decisiones, como la de pertenecer al programa Afiliados Primero. Con el programa Afiliados Primero, tú eliges tener más beneficios y nosotros nos comprometemos a entregarte un conjunto de servicios exclusivos para fortalecer tu empresa. Espacios de conocimiento para los que deciden tener más opciones de aprendizaje y crecimiento. Aulas empresariales. Semana de actualización tributaria. Inspírate a través de historias de otros. Espacios especiales para líderes de gestión humana. Jornadas de networking y negocios para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento. Conéctate. Speed Networking. Tu reto, mi reto. Jornadas de co-creación. Afiliados conectados. Mercado afiliados. Vitrina empresarial. Club de contadores. Atención preferencial para los que deciden tener más exclusividad. Presencia destacada en nuestra vitrina empresarial. Acceso especial a los espacios de coworking en el Centro Empresarial El Poblado. Atención preferencial en nuestras sedes y en la línea de servicio al cliente. Acceso a eventos culturales. Acompañamiento personalizado por un profesional de afiliados. Participación en el encuentro de afiliados cada 2 años. Usuarios adicionales para acceder a la plataforma educativa de la Cámara. Descuentos especiales y certificados gratuitos para los que deciden tener más por menos. Descuentos en servicios especializados y membresías formación Cámara. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en alquiler de espacios en la sede Poblado. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede Poblado. Reconocimiento para los que deciden hacer la diferencia. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en Pergaminos Cámara. Certificación de pertenencia a Afiliados Primero. Identificación de Afiliados Primero para tu sitio web y redes sociales. Recuerda, estar registrado en la Cámara y renovar tu matrícula mercantil es un deber que tienes como empresario. Pero ser afiliado es una decisión que tomas para consolidar tu negocio a través de un portafolio de beneficios adicionales y exclusivos y diseñados para ti. Seguimos contando juntos esta historia y apostándole al crecimiento de tu empresa. Afiliados Primero, la decisión de tener más. Hola, muy buenos ¿Recuerdas lo primero que hiciste al crear tu empresa? Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy al evento que tenemos hoy en Taller Comercial, Conversaciones Comerciales de Poder. Mi nombre es Manuela Ordóñez y yo soy analista del programa Afiliados Primero. Bienvenidos a todos y gracias por recibir la invitación a este taller comercial del día de hoy. Queremos darles la bienvenida, recordarles que ustedes, como vieron en el video, están acá porque hacen parte del programa Afiliados Primero, porque las empresas en las que ustedes están pertenecen a este programa y tienen estos beneficios del taller comercial. Les vamos a dar las indicaciones del día de hoy. Vamos a tener 2 horas, vamos a estar hasta las 12 con el conferencista del día de hoy.
Vamos a tener la opción de realizar las preguntas al lado derecho de sus pantallas. Pueden ver la parte de preguntas y respuestas, pueden formular las preguntas que ustedes tengan y que quieren que el conferencista les resuelva para que él en el transcurso de la charla vaya resolviendo las preguntas y al final también podemos dejar 3 preguntas para resolver. Recuerden que esta charla está siendo grabada, que vamos a tener las memorias y las charlas en un espacio donde ustedes pueden siempre consultar la información que será enviada al finalizar la charla entre hoy y mañana a los correos en los que se inscribieron para que ustedes puedan volver a ver la grabación y para que puedan tener toda la información acerca del taller. Recuerden también que el 29 de octubre tenemos la segunda sesión, la segunda parte de este taller comercial. Así que están conectados hoy, pero también los esperamos el 29 que se conecten para que vean la segunda parte de este taller y aprendan bastante. Bueno, el día de hoy les voy a presentar al conferencista que tenemos. Él es Andrés Marulanda Montoya. Él ya nos acompañó en la primera fase del taller comercial donde vimos el pitch. Él es fundador y CEO de Intuit Group, experto en procesos de aprendizaje corporativo, desarrollo de equipos y facilitador de procesos de alto nivel. Dentro de su experiencia se encuentran procesos de consultoría y facilitación en diversas empresas del sector público y privado, en gestión de conocimiento, en marketing, endomarketing, fortalecimiento de equipos, estrategia, servicio y gestión del cambio en América Latina. Con él hoy vamos a ver toda la definición de las conversaciones enfocadas en las necesidades, todas estas conversaciones de poder que se pueden desembocar en una venta. Entonces, los dejamos con Andrés para que nos comparta sus conocimientos el día de hoy. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Andrés. Bueno, denme un segundo, voy a compartir pantalla. Cuando uno empieza a hablar de conversaciones comerciales de poder, el principio de todo esto es empezar a tener una contextualización alrededor de lo que significan las conversaciones, sobre todo las conversaciones en el mundo comercial. Y si lo miramos, todo nuestro entorno, todo lo que gira alrededor de cada uno de nosotros, gira alrededor de una conversación. Siempre estamos sosteniendo conversaciones. Incluso, si lo miramos un poco más a detalle, estamos incluso sosteniendo conversaciones con nosotros mismos todo el tiempo. Conversaciones positivas y conversaciones no tan positivas. Y quiero hacer un símil entre esos dos enfoques. Comercialmente, el comercial, el vendedor, valga la redundancia, se enfrenta a un diálogo interno que también tiene que ser gestionado, porque muchísimas veces nos encontramos con esa vocecita que nos dice, te dijeron que no, entonces no sos tan bueno, o no vas a tener tan buen resultado en esa apertura de negocio, o tengo un prejuicio con respecto a un cliente, entonces no me va a ir bien. Es importante ampliar el concepto de conversación, no solamente a la conversación que sostengo con un tercero, con otra persona, con otro individuo, sino que tengo que también enfocarme en esas conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos, desde ese componente de esa relación intrapersonal, de ese diálogo que estamos sosteniendo todo el tiempo, para que ese diálogo también sea un movilizador de los resultados que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces el principal enemigo que uno tiende a ser uno mismo. Entonces, quiero abrir este espacio del día de hoy con esa premisa. Por otro lado, si miramos las conversaciones con terceros, si miramos las conversaciones con otros, nos encontramos con un elemento supremamente importante porque siempre estamos conversando y esas conversaciones nos llevan a generar resultados. Si nosotros miramos el ejercicio comercial, así sea por diferentes canales que no necesariamente sean presenciales, se fundamentan en conversaciones, se fundamentan en esas interacciones que tienen un intercambio de información y que nos llevan a un resultado definido. Si lo pensamos desde una perspectiva, todos los proyectos, todas las ventas, todas las innovaciones, todos aquellos elementos que nos llevan a progresar, a crecer, a desarrollarnos, a ser mejores,
siempre han partido de un componente conversacional, un componente donde muchísimas veces esas conversaciones que consideramos triviales después se convierten y toman relevancia, y ahí es donde empezamos a ver el valor de la divergencia a la convergencia, conversaciones que en un momento aparentemente no tienen nada que ver con un fin específico y después esa conversación toma gran valor para llegar a concentrarse en un punto clave. Dentro de las conversaciones con Manuela y con el equipo de Cámara de Comercio hemos venido planteando, venga, cómo esto se une a lo que vimos en la sesión anterior de pitch comercial, cómo esto se une al tema de presentaciones orientadas a la acción. Y antes de empezar a desplegar bien en forma este tema, lo que necesitamos empezar quiero hacer un contexto, un símil con lo que veníamos trabajando anteriormente. Y anteriormente hablamos del enfoque de una presentación orientada a la acción, una presentación que tenga los elementos fundamentales de desarrollo como tal. Discúlpenme un segundo. Denme un segundo que estoy presentando un reto técnico aquí en este momento. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de esa presentación como tal? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que nos permiten? Espérenme, estoy compartiendo pantalla, se fue la pantalla, ¿cierto? Sí, Andrés, se fue en este momento. Ok. Ahí estamos viendo de nuevo, ¿cierto? Bien. Ahí la estamos viendo bien. Ok, entonces cuando empezamos a mirar las presentaciones para la acción, nos estábamos concentrando en que yo tengo una apertura, un desarrollo y un cierre, y tengo el modelo afín que vimos en aquel momento, en el cual estábamos diciendo, venga, usted en una presentación orientada a la acción, usted necesita atraer primero que todo, que es la A de afín, tiene que generar un proceso de vinculación como tal, tiene que generar esa movilización al resultado. Tenemos todo el modelo afín explícito que lo trabajamos en aquel momento y decíamos, venga, cuando usted va a empezar a trabajar sobre un enfoque de pitch, ese enfoque de pitch debe tener un componente donde nos concentremos primero en un dato de impacto, después concentrarse en cuál es el problema que voy a abordar y la solución que voy a dar, los beneficios del problema e invitar a la acción. En términos muy resumidos, básicamente lo que estamos diciendo, que una presentación se diferencia de una muy buena exposición cuando yo invito a la persona, cuando yo llevo a la persona a generar acción, cuando yo llevo a la persona a ese call to action de venga, yo quiero que usted haga esto. En caso de que yo no haga esa movilización de la persona a la acción, estoy haciendo una presentación que puede ser muy interesante, pero puede que no pase de ahí. Comercialmente, ¿qué nos interesa? Comercialmente nos interesa tener un resultado. Comercialmente nos interesa tener un resultado que no necesariamente, y eso va a ser un tema que vamos a insistir durante esta sesión, no necesariamente tiene que llevar a un proceso de transacción producto-dinero. No necesariamente. El proceso comercial tiene muchísimas aristas. Puede que mi objetivo esté en conseguir una cita, puede que mi objetivo esté en lograr un posicionamiento, puede que mi objetivo esté en ganarme un espacio para poder ampliar información. Obviamente, al final de la película llegaremos a un tema de transacción que es fundamental para la sostenibilidad de las empresas. Eso es absolutamente indudable, pero todos sabemos que dentro del proceso comercial no todo tiene que estar enfocado inicialmente a generar una transacción. Difícilmente, depende mucho del negocio. En la primera interacción con el cliente voy a generar una transacción. Depende mucho de si yo estoy orientado a un público objetivo B2C o a un público objetivo B2B. Es decir, si yo estoy orientado a cliente final o si estoy a público o consumidor final o si estoy orientado a un público empresarial corporativo. Dependerá mucho de esas diferentes aristas. Sin embargo, estos elementos que hemos tomado de conversaciones lo hemos tomado como un eje transversal que puede aplicar dentro de los diferentes públicos de interés que estamos trabajando dentro de nuestras empresas. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de venga, ¿qué es
¿Para qué yo tengo una conversación empoderante? ¿Para qué yo tengo una conversación de poder? ¿Para qué yo construyo una conversación comercial de poder? Yo necesito, antes de orientarme a ese concepto, empezar a definir y a desarrollar inteligencia conversacional. La inteligencia conversacional, considero personalmente, y por los resultados que nosotros y que yo particularmente tengo aplicando estas herramientas, la inteligencia conversacional me permite a mí poder identificar el poder de la conversación y aprovechar ese poder de la conversación para lograr un objetivo que me he propuesto con respecto a un cliente. Y esto empieza a cambiar la mecánica, porque decimos que cuando yo tengo inteligencia conversacional, y con las empresas que tuvimos el acompañamiento de pitch fuimos muy insistentes en esos puntos, es normalmente cuando yo llego a una conversación, lo que yo hago es primero presentar mi empresa, la experiencia de mi empresa, todo el portafolio de productos. ¿Eso qué significa? Que nos estamos concentrando en el producto en el producto o en el servicio por encima de la necesidad. La inteligencia conversacional básicamente lo que me dice es: aprenda a conversar para lograr de la persona con la que estás conversando información clave que te permita desarrollar soluciones de valor. Tenemos por acá una definición, y esa definición es: la inteligencia conversacional la definimos como la capacidad de generar un vínculo humano para movilizar confianza y compromiso sobre los resultados esperados. Todos, en todo momento, como lo he venido diciendo, estamos en un proceso de conversación permanente. Estamos conversando con nuestra familia, estamos conversando con nuestros clientes, estamos conversando con nuestros compañeros de trabajo, conversamos con los proveedores, tenemos un proceso de conversación permanente con diferentes actores que están relacionados y a veces tampoco y no relacionados con nuestro negocio. Sin embargo, es importante empezar a hacer conciencia de la importancia que tiene la conversación dentro del ejercicio comercial, porque esa conversación obviamente hoy ha trascendido de una conversación tipo monólogo, donde yo hago la presentación de todo el portafolio, que aún hoy lo venimos viendo, cómo es ese acercamiento comercial que estoy desarrollando con mis diferentes clientes, donde primero me estoy concentrando en lo que yo hago y después exploro las necesidades, a ver cómo el cliente podría llegar a ajustarse a esa oferta que yo estoy desarrollando. En este momento vemos la conversación, y la conversación tiene un poder de trascender ese componente e identificar esas necesidades para que esa propuesta de solución que yo le estoy dando a mi público objetivo, que le estoy dando al cliente, a esa persona con la que estoy teniendo la conversación, sea efectiva. Sin embargo, hoy por hoy nos enfrentamos con diferentes retos para sostener estas conversaciones. La omnicanalidad nos permite tener diferentes medios de contacto, y hoy tenemos diferentes herramientas que tienden a automatizar esa conversación. Herramientas como cuál: yo tengo un chatbot que me permite automatizar el acercamiento que tengo por WhatsApp, o que tengo por mis redes sociales, o que tengo directamente por el chat de la página web. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aprovechar esos componentes conversacionales para extraer la información clave que me permita llegar al diseño de una solución ajustada a las necesidades específicas de ese cliente. Si bien yo tengo unos parámetros de automatización de los chatbots, yo tengo que empezar a definir cuál va a ser esa estructura que va a desarrollar el chatbot para que me pueda entregar esa información de valor, para yo poder tener un mejor acercamiento con ese público objetivo. Si nosotros miramos esa cantidad de canales que tenemos hoy, lo que tenemos que hacer es asegurar que todos esos canales me brinden una información consolidada que me permita a mí tomar buenas decisiones con respecto a la necesidad y a la expectativa que tiene ese cliente. Si vamos a mirar entonces cómo se satisface una necesidad básicamente se satisface por la expectativa que trae la persona versus la expectativa, que yo le genero versus la percepción que tiene esa persona cuando yo busco satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, esa expectativa que yo le tengo que generar a esa persona tiene que estar muy ajustada a la realidad que yo soy capaz de dar, porque muchísimas veces nos ponemos a generar unas expectativas que están incluso por encima de lo que nosotros mismos podemos dar con el fin de generar una venta.
Esa conversación me va a permitir a mí ajustar esa expectativa para que cuando la persona reciba ese bien o servicio que va a recibir de parte nuestra como ejercicio comercial, realmente tengamos una brecha pequeña entre la expectativa que le generamos y la percepción que la persona tiene con respecto a ese bien o servicio. Entonces, en este momento el mensaje inicial es, si yo tengo un proceso de desarrollo de omnicanalidad, diferentes canales como tal, uno de los pasos importantes es, y obviamente esto requerirá un tema de transformación digital, de análisis de data, de generar una serie de herramientas que nos permitan asegurar que toda la información que yo tengo de ese cliente pueda canalizarse como tal en una fuente que me permita a mí tomar adecuadas decisiones. No hay nada más incómodo para un cliente que vos comunicarte por el chat y después comunicarte por teléfono y tener que volver a hacer todo el proceso como si fuera la primera vez que estuvieras en contacto, y cuando llegue un asesor igual volver a repetir toda la historia de tu necesidad y volver a hacer todo ese proceso conversacional que yo puedo ahorrar a partir de desarrollos que ya tenemos todos a la mano y que esta pandemia nos ha avanzado muchísimos años en ese sentido. Entonces, lo primero que necesitamos empezar a hacer conciencia es empecemos a desarrollar inteligencia conversacional. ¿Cuál es el primer paso para desarrollar inteligencia conversacional? Hacer conciencia de cada conversación que tenemos. Cada conversación es única e irrepetible, porque independiente de que yo tenga un segmento de mercado definido, independiente de que yo tenga mi público claramente establecido, cada persona es individual, es única e irrepetible. Y aunque comparta criterios de necesidad similares, porque hace parte de mi segmento de mercado, porque ese buyer persona tiene esas condiciones homogéneas que me permiten atenderlo de manera integral, debo tener en cuenta que cada persona es un mundo aparte y cada persona tiene un componente de conversación distinto. ¿Eso qué significa? Que no con todas las personas voy a poder tener una conversación exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa con el chatbot? El chatbot lo que hace es automatizarme la conversación independiente de la persona que llegue. Eso no está mal, eso está bien, para eso es la herramienta, pero tengo que generar algunos criterios donde luego que yo tenga ya el contacto con esa persona, tenga algunos criterios de identificación de señales que me permitan a mí poder decir, venga, ¿cómo me puedo relacionar? ¿Cómo puedo conversar mejor con esta persona para tener mejores resultados? El primer paso entonces es conciencia alrededor de la importancia de la conversación. La conversación no puede ser una rutina, no puede ser algo que me permite, que simplemente hago de manera casi automatizada, sino que la conversación es ese momento clave, es ese momento vital a partir del cual yo tengo una interacción. Ahora, si nosotros miramos el tema de presentaciones para la acción y pitch comercial, nosotros en aquel momento decíamos, si usted se encuentra si usted tiene la oportunidad de hacer una presentación corta de 30 segundos con un prospecto de cliente que usted viene buscando hace mucho tiempo y tenerla solamente 30 segundos para hacerlo, desarrolla un pitch, un discurso que le permita enganchar para generar la apertura de un espacio donde puedes ampliar la información. Y esa ampliación de la información puede ser una presentación más estructurada, donde él te diga, tengo 20 minutos para que me hagas una presentación de lo que vos haces, ¿cierto? Yo hago la presentación, pero esa presentación tiene que ser la apertura para una conversación que permita generar entender las expectativas del cliente, generarle unas expectativas a partir de mi solución y poder básicamente entregarle a él unos insumos para que él se haga una percepción con respecto a lo que le estoy brindando como empresa. Entonces, ese componente es importante porque ahí precisamente es donde nos encontramos con ese encadenamiento. Y el encadenamiento es fundamentalmente, yo hago un pitch para generar apertura, desarrollo una presentación inclusive yo puedo generar un pitch para abrir un espacio de conversación, y en la conversación es donde nosotros encontramos el verdadero valor. ¿Por qué estoy diciendo que encontramos el verdadero valor? Porque en la conversación es que yo puedo encontrar realmente las necesidades. Aquí hay algo en lo que quiero ser insistente y lo vamos a trabajar más adelante. Una cosa es la necesidad que yo creo haber interpretado del cliente,
sin yo haberme reunido con él por información de fuentes secundarias o por conversaciones con personas que me dicen esta empresa o esta persona necesita esto y yo me hago una idea de la necesidad que la persona tiene. Yo puedo llegar a donde esa persona o donde esa empresa y abordar esa necesidad y voilà, me encuentro con que sí, esa necesidad realmente es la que la persona tiene. Pero es muy posible que por medio de una conversación yo empiece a indagar y esa inicial necesidad no sea la necesidad real, sino que me encuentre puede que esa necesidad sea una necesidad externa, una necesidad de una agenda que la persona considera que es lo que necesita, pero cuando entro en la conversación me puedo encontrar con cosas que pueden ser necesidades más nucleares que realmente le pueden brindar una solución efectiva a esa persona o empresa. La conversación es importante por eso, porque te permite escarbar, te permite explorar, te permite conocer, te permite comprender, te permite empezar a entrar en el mundo de la otra persona, en el mundo del cliente, generar empatía con ese cliente, generar indagación con el cliente para asegurar de una mejor manera que la necesidad del cliente es la necesidad real y puedo brindar una solución que va a generar una solución efectiva al cliente. ¿Cuántas veces nos ha pasado como comerciales que el cliente nos dice una necesidad, nosotros hacemos, el cliente nos dice simplemente, vea, necesito ABC, claro, y uno juiciosamente se va con ese ABC, construye su propuesta, le presenta al cliente, el cliente te aprueba, le entregaste, y cuando vas a ver los resultados, eso no es lo que el cliente necesitaba, y el cliente, ¿qué va a sentir? Perdí la plata, no es un buen proveedor, no me siento cómodo en la relación y eso puede generar unas afectaciones importantes a nivel de negocio. ¿Cuál es la forma y el mecanismo para poder empezar a cerrar esas brechas que puedan existir? Consideramos que la conversación es una de ellas. Existen otros mecanismos, obviamente, pero la conversación desde ese encuentro humano, no necesariamente esa conversación face to face, porque hoy por hoy esa conversación face to face se ha transformado de una manera radical, obviamente, pero sí cuando empezamos a ver la importancia de la conversación y llevamos esa conversación a los diferentes medios de contacto que tenemos en ese journey de nuestra experiencia de cliente, vamos a empezar a encontrar datos importantes que nos permitan tomar mejores decisiones. Muy bien, antes de continuar, vamos a dejar abiertos las preguntas, vamos a dejar abiertos comentarios. La idea es que esto sea muy participativo. Vamos a tratar de romper un poco la estructura de listo, hacemos la presentación completa y al final hacemos las preguntas. Al final, obviamente, vamos a dejar un espacio de 15, 20 minutos aproximadamente para poder desarrollar preguntas ya consolidadas del encuentro, pero la idea es que comentarios, preguntas, ideas, experiencias que ustedes puedan tener alrededor del tema. Sabemos que no podemos, por la misma herramienta y por el mismo modelo del encuentro, no podemos generar una interacción de voz y de cámara y demás, pero podemos tener una interacción bacana pues por este medio. Entonces, para que sepan que lo tenemos abierto, escriban en cualquier momento. Con Manuela vamos a estar levantando la mano e interactuando. Ay, vení, tenemos este comentario, tenemos esto y aquello, para que sea algo mucho más fluido. Entonces, para que tengan eso en cuenta, Manuela, ¿tenemos algún comentario por ahí, algo que tener presente? Andrés, muchas gracias. No, darles la recomendación también de que vayamos haciendo comentarios, preguntas, lo que necesiten pueden irlo escribiendo, que nosotros acá lo vamos leyendo y se lo vamos transmitiendo también. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con este desarrollo, ¿qué es una conversación comercial empoderante? Una conversación comercial empoderante, una CCE, tiene como propósito centrarme en las necesidades reales del cliente, empatizar con el cliente, que ese es uno el primer paso del modelo incluso Design Thinking, y es cuando yo tengo ese acercamiento con el cliente y lo comprendo y me concentro en sus necesidades. Ese es un factor que genera confianza, y esa confianza es, venga, te estás interesando realmente en lo que necesito, no necesariamente en lo que yo te digo que necesito, porque como decía ahorita, yo puedo tener una necesidad
y yo estoy seguro que esa es mi necesidad, pero es posible que por medio de una conversación y explorando un poco más y yendo un poco más allá, esa necesidad no sea, y nos vamos a evitar un montón de inversiones y de desgastes que no van a tener un resultado adecuado. Entonces, la conversación se concentra en la necesidad desde un enfoque empático, desde un enfoque de comprensión, desde un enfoque de entender, desde un enfoque de ponerme, vámonos en ese cliché tradicional, de ponerme en los zapatos del otro para en ese entendimiento poder movilizar confianza, porque la conversación como tal genera confianza, la conversación como tal genera un desinhibidor, es un desinhibidor del ser humano, donde una conversación puede abordar muchísimas cosas y lo vemos en diferentes escenarios. La conversación genera una apertura humana como tal, donde en esa confianza yo puedo llegar al diseño de soluciones que va a permitir satisfacer la necesidad para fortalecer esa misma confianza. Sabemos que en el enfoque comercial la confianza lo es todo. La confianza construye reputación, la confianza te da más clientes, la confianza es aquel mecanismo que te permite empezar a crecer, porque si los clientes confían directamente en tu empresa, si los clientes confían en tu reputación como comercial, vas a tener un terreno muchísimo más abonado y eso se va a empezar a desplegar en procesos de voz a voz y se va a empezar a desplegar en muchísimos otros mecanismos. Bien, entonces, para uno empezar a ya meternos en el tema de cómo funciona este cuento, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, venga, ¿con quién conversamos? ¿Con quién estamos conversando? ¿Cuál es esa persona con la que yo estoy sosteniendo esa conversación? Y para eso me tengo que asegurar de que es la persona correcta, porque muchísimas veces sostenemos una serie de conversaciones con la persona que no es la correcta para abordar la necesidad específica. Yo voy a hablar de mi negocio, de nuestra empresa. Nosotros somos una empresa que se especializa en educación virtual. Entonces, nosotros tenemos un público objetivo que es corporativo. Nosotros somos netamente B2B en nuestro modelo actual. Y resulta que a mí me llama una persona de la empresa y cuando hablamos de B2B, normalmente en B2B tenemos un acercamiento que se llama la venta triangular. Y la venta triangular es que a diferencia del consumidor final que llega y toma una decisión directa o el cliente que toma una decisión directa para ese consumidor, nosotros en la empresa tenemos una serie de intermediarios. Entonces, por ejemplo, a mí me llama alguien de gestión humana y me dice, tenemos esta necesidad de formación, pero yo tengo un triángulo que tengo que abordar porque yo tengo la persona de gestión humana que me llega con una necesidad que a ella le plantean, es decir, que ella no es la que tiene la necesidad final, sino que ella es una persona que le dicen, yo necesito un curso de BPM, un curso virtual de BPM o de servicio al cliente o de cualquier cosa. Y entonces gestión humana nos llama a nosotros recibimos esa necesidad y hacemos una propuesta preliminar, pero yo tengo dos personas adicionales. Tengo la persona de compras, que es la persona que hace el proceso ya de contratación y demás, que no es gestión humana, que es otra persona aparte que normalmente está recibiendo otras cotizaciones y demás y tiene unos criterios de toma de decisión distintos a las de gestión humana. Y también me encuentro la persona que tiene la necesidad. Entonces, por ejemplo, si a mí llega gestión humana y me dice, yo tengo una necesidad de BPM, yo cuando le hago preguntas a gestión humana para explorar un poco más la necesidad y saber si mi propuesta va a ser adecuada o no, gestión humana me va a decir, no sé, o sea, me está haciendo preguntas que no sé. Yo tengo que llegar a esa persona que tiene la necesidad nuclear, es decir, yo tengo que llegar a esa persona de producción o a esa persona del área específica que tiene la necesidad para conversar con ella y entender si realmente lo que necesita es lo que me está pidiendo, o le voy a hacer una propuesta que cuando la reciba diga, venga, esto no es lo que necesitaba, y nosotros como empresa vamos a empezar un poco mal en ese proceso comercial, y es posible que nosotros simplemente nos hayamos ido por esa necesidad inicial que nos plantearon, pero que en algún momento de la comunicación la persona que nos contactó entendió mal o no entendió el enfoque completamente, y si nosotros nos quedamos con ese primer acercamiento, probablemente tengamos alguna dificultad. Entonces, nosotros tenemos que sostener diferentes conversaciones y tenemos que identificar realmente con quién estamos conversando,
cuál es el alcance de esa persona con la que estamos conversando y si esa persona cuenta con la información nuclear que nosotros necesitamos para tomar buenas decisiones. Y esto aplica transversalmente a todo. Sea un cliente corporativo, tenés que mirar corporativamente cómo funciona tu proceso, porque corporativamente hay varios interlocutores que están interviniendo a lo que denominamos venta triangular. O si estás en un proceso de comercial de otro tipo, donde llegas al cliente, donde llegas al consumidor, donde llegas a un intermediario como tal, que puede ser, si vos sos empresa de consumo masivo, un tendero, tenés que tener conversaciones con ese tendero o con un intermediario, o con el cliente o consumidor final. O sea, yo tengo que saber con quién es que tengo que conversar para lograr esa información clave. Eso no significa en ningún momento que yo no voy a tener conversación con esa persona de gestión humana, que en nuestro caso es el primer contacto que tenemos. Claro que sí, es mi primer contacto. Y con esa persona de gestión humana es la que tengo que conversar. No solamente cuando tenga una necesidad, porque esto también es importante. Yo no solamente genero conversaciones comerciales empoderantes cuando voy a vender. Yo puedo generar conversaciones comerciales empoderantes si nosotros lo tenemos como una rutina, nosotros tenemos como un hábito llamar periódicamente a los clientes, hayan o no hayan proyectos. Vení, ¿cómo vas? Y vos empezás a encontrar que en ese proceso de confianza, esa llamada ya no se vuelve incómoda como hey, vení, vos ¿para qué me estás llamando? No, ya en esa llamada vos empezás a tener una conversación fluida, que en esa misma conversación, como lo vamos a ver ahorita en los casos, vas a empezar a extraer componentes claves para armarte de mejores argumentos y de mejores contenidos y de mejores datos para poder tomar buenas decisiones. Entonces no significa que no voy a hablar con gestión humana, no, significa que yo sé que tengo que tener conversaciones con más personas para poder tener los datos claves para que la solución que yo diseñe sea pertinente. Muchísimas veces no vamos a tener la solución 100% pertinente, porque obviamente se nos podrán escapar cosas, pero entre más pertinente sea mi solución, más confianza voy a generar en el cliente, porque estoy procurando genuinamente entenderlo, comprenderlo desde su necesidad puntual. Por eso es importante conocer tu avatar. ¿Quién es esa persona? Y en ese conocimiento del avatar no es solamente saber quién es, dónde vive, cuándo cumple años, qué le gusta, qué no le gusta, es conocer el avatar desde esa manera integral. Uno empieza a conocer inclusive el cliente desde el tono de la voz cuando estás hablando telefónicamente con la persona, desde esas expresiones corporales, desde qué le gusta y qué no le gusta, desde si es un cliente que le gusta lo visual, que le gusta lo auditivo, que le gusta lo kinestésico, que le gusta palpar, o que tengo que empezar a entender ese avatar para saber cómo puedo enriquecer esas conversaciones con esa persona. Porque si yo tengo más de 5 acercamientos con un cliente y yo no he podido identificar si ese cliente le puedo llegar mejor o por gráficos o por mi discurso, o tengo que llevarle cosas para que él tenga una experiencia, cómo le gusta a ese cliente, perdón, cómo le gusta a ese cliente, cómo me puedo comunicar de manera más efectiva con ese cliente, ahí voy a tener una dificultad, y esa dificultad está de este lado. O sea, yo tengo que... Andrés, ¿sí? Tenemos precisamente una pregunta que yo siento que aplica mucho para lo que estás hablando en este momento. Mira, la pregunta me la hace César y nos dice, ¿cómo se aborda un contacto con quien uno desea conversar de nuestros servicios si aún no lo conocemos? ¿Cómo yo puedo abordar un contacto? Bueno, eso ya es más estrategia comercial. Entonces, yo tengo una persona a la que le quiero llegar y voy a llegar. Le voy a hablar desde la experiencia particular de nosotros. Yo, por ejemplo, quiero trabajar con X empresa. Lo que nosotros hacemos comercialmente es, primero, identificar cuál es
prospecto por el cual podemos entrar a esa empresa, porque cuando yo estoy hablando, por ejemplo, en mi público objetivo, que normalmente es gestión humana, en segundo criterio es comercial, en tercer criterio es producción, pero nuestro primer enlace, porque nosotros somos una empresa de formación corporativa, y formación corporativa es un rol dentro de gestión humana, entonces yo identifico la empresa, identifico el prospecto por el cual puedo ingresar en esa empresa, porque gestión humana tiene un montón de roles, entonces yo puedo entrar o por el director de gestión humana, por el director de universidad corporativa, por el director de gestión del conocimiento, por el director de formación, por qué rol voy a entrar que sea el rol más afín para que comprenda, para que tengamos un nivel de comprensión más alto. Al principio nosotros cometimos un error no grave, fue un aprendizaje, cuando estamos arrancando hace 5 años, empezamos a hacer ese ejercicio de cómo llegar a gente que no nos conociera, porque dentro de la historia que nosotros tenemos acá en Intui, voy a hacer un paréntesis para llegar a la respuesta de la persona que nos lo hace. Nosotros estamos ubicados en La Ceja, Antioquia. Normalmente, cuando hablamos de empresas de base tecnológica, las características que nosotros tenemos están ubicadas en ciudades capitales, Medellín, Cali, Barranquilla, obviamente Bogotá, Bucaramanga y demás, no en un municipio que es terciario, ni siquiera es capital regional, como en este caso es Río Negro. Entonces, cuando nosotros íbamos nadie nos conocía, no conocíamos tampoco a nadie, porque no puedo decir que nosotros teníamos una red de relaciones corporativas para poder llegar al cliente. La estrategia que nosotros aplicamos fue, listo, ¿a qué empresa queremos llegar? ¿A quién le vamos a hablar de esa empresa? Y nosotros tomamos una decisión inicial de decir, nada, vamos a llegar a gerentes de gestión humana y a vicepresidentes de gestión humana, porque nuestro público objetivo son grandes empresas, es decir, empresas que normalmente tienen más de 1000 empleados, que son empresas que tienen una inversión y que tienen un presupuesto definido para pagar el producto que nosotros desplegamos por temas de eficiencia en costos, por temas de optimización de tiempo, bueno, por una serie de razones. Cuando nosotros desarrollamos la estrategia y empezamos a llegarle a ese público objetivo, nos dábamos cuenta que ese público objetivo no era. ¿Por qué? Porque es que el vicepresidente no está tomando las decisiones del día a día de formación. Para eso existe un director de formación o un analista de aprendizaje, bueno, N cantidad de cosas, y al principio nosotros nos dimos cuenta que nos estábamos equivocando en ese buyer persona, en ese público objetivo como tal. ¿Por qué nos estábamos equivocando? Porque esas personas nos empezaron a canalizar a las personas que siguieran. Esa fue una de las grandes ventajas. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Identificar el prospecto de a quién hay que llegar. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que no era el prospecto y nosotros tuvimos una experiencia muy bacana, y es, listo, nadie nos conoce, o sea, nosotros estamos arrancando de cero, nadie nos conoce, no tenemos los contactos. ¿Qué vamos a hacer? Y para eso nosotros desarrollamos una estrategia donde pudiéramos llegar de una manera mucho más no tan en frío, que pudiéramos llegar cuando tuviéramos el acercamiento con la persona un poco más en tibio, y desarrollamos una estrategia de marketing donde antes del contacto le mandábamos algo para que nos conociera, para cuando ya lo llamáramos a la persona y tuviéramos ese contacto con la persona, ya tuviera una idea mental de quiénes éramos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a una persona que a tener una conversación con la que no conoces? Proceso de ventas. Y ese proceso de ventas es, listo, ¿cuál es nuestro proceso de ventas aún hoy? Identificar los datos de la persona, llegarle a la persona por correo electrónico. Nosotros normalmente lo que hacemos es por una llamada telefónica. Como les decimos, nosotros primero llegamos con un elemento de estrategia de marketing donde la persona tenga algo que le permita que nos conozca. Después lo llamamos y hacemos un pitch telefónico con el objetivo de que nos dé un espacio para poder tener esa conversación. Ese espacio puede tener 2 momentos. El primer momento es, denme un espacio para presentarle mi empresa. Ese puede ser un momento. O el segundo momento, denme un espacio para tener una conversación alrededor del tema. O dentro de la presentación que lo voy a hacer, se puede generar ese espacio de conversación. Puedo hacer ese mix, pero normalmente lo que yo hago es buscar el espacio con la persona para hacerle una presentación de quién soy, para empezar a generar esa confianza. Venga, yo tengo una estructura, yo tengo un portafolio, hago la presentación con la estructura que vimos en el esquema de pitch, para generar la apertura a la conversación. Difícilmente una persona de entrada te va a decir, mi necesidad es esta, y mira lo que me pasa y esto es lo que me sucede. Normalmente el proceso es
más lento desde la perspectiva que nosotros tenemos de B2B. En B2C tiende a ser distinto, obviamente porque los mecanismos de contacto tienden a ser distintos. Por ejemplo, si yo tengo una estrategia consolidada de marketing digital y tengo un embudo de ventas, ese mismo embudo de ventas te va filtrando los componentes para que las conversaciones al final sean mucho más efectivas. Y no necesariamente tengo que hablar con el cliente, sino que ese journey me va a estructurar una conversación en la cual la persona llega al final a tomar una decisión de ventas, o si en el camino no se siente identificado, la persona sale, no está dentro de los leads que necesitamos, entonces sale como tal. O si la persona yo no la conozco y la persona se comunica conmigo, si es un B2C o incluso si es un B2B, yo tengo que estar preparado para recibir ese contacto y poder tener una conversación efectiva, porque también nos pasa mucho. Ahorita en este proceso de contingencia nos ha pasado bastante que ya nosotros no hemos hecho un ejercicio tan intensivo comercialmente hablando, sino que nos llaman. Entonces nos llama un cliente y nos dice: Andrés, me dijeron que haces proceso, o te vi en una página web, o entré a tal cosa, te conocí, vení, yo necesito que tengamos una conversación, El cliente te busca para sostener esa conversación. Pero hay que tener en cuenta que tenés que estar preparado para esa conversación, tenés que estar preparado para aprovechar esa oportunidad. No estoy diciendo que tengo que tener un guión para atenderlo, pero sí tengo que tener los componentes esenciales para poder sostener una conversación muchísimo más efectiva. Creo que con eso abordamos ese criterio como tal. No sé si hay algún comentario alrededor del tema. Listo. Andrés, pues respecto a lo que venías hablando, y es que William quiere saber si hay una diferencia entre buyer persona y avatar. Ese es un tema. Nosotros estamos desarrollando un proyecto y estamos con un equipo de marketing, y ese tema yo también he tenido la discusión como tal, de la mayoría de conceptos de marketing que nos encontramos, de nicho de mercado, del segmento de mercado, y ahora con todos estos componentes que estamos viendo de buyer persona, de avatar como tal. A ver, el buyer persona es el perfil de cliente, que es el prospecto al que le vas a vender. El avatar lo podemos comparar con ese nicho de mercado que te permita a vos saber cuál es el perfil general de esa persona a la que le vas a llegar a vender. ¿Cómo lo tengo yo definido? El avatar es ese perfil. El buyer ya empieza a llegar a particularidades mucho más definidas, porque yo puedo tener diferentes buyer personas en el mismo avatar, ¿cierto? Yo tengo un avatar que es una persona que tiene un perfil de psicología o comunicaciones o formación, pero cuando llego al buyer persona, yo me encuentro con que cada buyer persona me puede tener variaciones en el perfil que tengo que abordar de una manera distinta. Por eso he estado mezclando y por eso traigo este componente de avatar, porque con el equipo de marketing que estamos haciendo el desarrollo de contenidos de todo el proceso de marketing, servicio al cliente, marketing digital y demás, hemos abordado mucho ese componente de diferencia conceptual, y en esa me pareció muy curioso cuando la primera vez que escuché avatar, que llegábamos a algo jocoso que decía, bueno, ya no es público objetivo, ya no es el cliente, ya es el avatar. Entonces es también estar dentro de esa gran diversidad de conceptos que tenemos, pero lo manejamos internamente de esa manera. Ese avatar es el perfil que me permite a mí denotar esas características particularizadas del segmento, incluso con algunos componentes estructurados y no tan estructurados, y el buyer persona sí tiene algunos componentes que tienen que ser particularizados, porque así yo tenga un público objetivo definido, no necesariamente significa que todos caben dentro de la misma canasta. Por ejemplo, yo tengo que generar una flexibilización de variables, porque si yo digo, yo tengo una empresa, mi público objetivo son empresas de tecnología o son empresas de seguridad, y yo tengo una empresa de seguridad privada, colocando un ejemplo cualquiera, que está en el enfoque de seguridad privada tradicional, y tengo una empresa que tiene un enfoque mucho más tecnológico y vanguardista, yo no los puedo tratar igual. Yo tengo que tratarlos en cada uno como un buyer persona que tiene unas características particulares, y ahí tengo que flexibilizar mis criterios de
de segmentación, porque si yo no flexibilizo mis criterios de segmentación, me puedo perder de un montón de posibilidades que son importantes para aprovechar comercialmente. Nos dice alguien que no puso el nombre, que sí, entonces los avatars son como los arquetipos. Sí, podríamos llevarlo a un tipo arquetipo. Listo, perfecto. Si quieres continuamos y yo voy a seguir revisando acá qué otras opiniones hay. Claro que sí, de una. Bueno, entonces cuando yo estoy hablando de conocer esa persona con la que voy a conversar, de tener ese acercamiento con de saber si realmente estoy hablando con la persona que es, y si no estoy hablando con la persona que es, cómo busco ese acercamiento con la persona que es, porque esto también es un proceso de exploración. Independiente de la persona que sea, voy a traer de pitch comercial en qué punto nosotros encontramos el abordaje de las necesidades y en qué punto yo tengo que llegar a identificar esos criterios para poder brindar una solución donde la persona sienta un nivel de tranquilidad mayor. Y cuando estábamos hablando por allá de pitch y presentaciones para la acción, decíamos, venga, yo tengo el neocórtex, tengo el cerebro límbico y tengo el cerebro reptil, el cerebro triuno tan famoso como tal. ¿Dónde están las necesidades? Entonces, normalmente las necesidades nosotros las llevamos al componente lógico que está ubicado en el neocórtex. Entonces, yo me voy al componente racional, al componente lógico y analizar desde ese componente meramente racional la necesidad. Yo necesito un curso de BPM. Entonces, yo me voy, listo, usted necesita un curso de BPM, entonces vamos a hacer un curso de BPM. Pero cuando yo empiezo a ir un poco más allá en la conversación, empiezo a encontrar otras cosas, que es donde tengo que empezar a hacer esa exploración como tal, y me encuentro el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano lo vamos a dejar en este momento a un lado, y es que cuando hablamos de necesidades, las necesidades tienen un ancla muy importante al componente emocional. Yo tengo que analizar qué emociones está moviendo esa necesidad para poder saber cómo abordarla, sobre todo en el proceso de conversación con la persona. Porque en ese proceso de conversación con la persona, yo necesito buscarle soluciones que no solamente satisfagan esa necesidad que la persona tiene en un momento determinado, sino que también lo hagan sentir más tranquilo en el componente de miedo, en el componente de ansiedad, en el componente de frustración que pueda llegar a tener. Porque la persona, cuando busca satisfacer una necesidad, busca satisfacer la necesidad está anclada fundamentalmente a un componente de emoción como tal. Y la emoción está en ese cerebro límbico. Entonces llegamos a esta tríada, que fue una de los elementos que vimos en la sesión anterior. Analicemos fuertemente la emoción asociada a la necesidad, después vámonos a la razón y después vámonos a la acción. Inclusive, si nosotros dentro de la conversación mantenemos la escala de esta triada, vamos a empezar a tener un montón de beneficios. Es decir, antes de yo decir, vea, la solución que usted necesita es esta, esta y esta, lo que podemos plantear a nivel de emoción, para que usted se sienta más tranquilo, la propuesta que yo le traigo es ABC. Para que usted ya no siente ese nivel de ansiedad que usted está teniendo, la propuesta que yo le traigo es ABC. ¿Eso qué significa? Girar un poco nuestro componente de conversación. Obviamente, desde el enfoque comercial, usted se enfoca, usted necesita A, yo le entrego A. Pero venga, antes de llegar a ese A, analice qué emociones está moviendo en la persona, en el equipo de trabajo y en la empresa. Porque una cosa es yo llegar a suministrar, a vender algo que no sea tan relevante, pero ese algo que uno considera que no es tan relevante puede tener un impacto emocional supremamente alto en la empresa o en la persona que me va a comprar como tal, que va a tener una relación conmigo. Entonces, en ese sentido, quiero dejar esta tríada de nuevo acá supremamente sobre la mesa, y es, primero abordemos, entendamos qué emoción hay detrás de ese componente de necesidad. Después vámonos a la razón y propongamos una solución, y después llevemos la persona a la acción, que obviamente es lo que comercialmente nos interesa, porque a la larga las ventas se definen por resultados, las ventas no se definen por filosofía ni se definen por intenciones. A la larga nosotros tenemos que llegar a vender, pero lo que tenemos que empezar a analizar es cómo nosotros estamos llegando a esa venta y cómo estamos generando ese proceso de confianza para que esa venta se vuelva sostenible en el tiempo y para que yo no tenga que estar haciendo un esfuerzo tan grande para estar vendiendo cada vez
porque yo puedo tener un proceso de ventas supremamente grande, pero si la gente no me recompra, entonces tengo que empezar a generar ventas nuevas cada vez alrededor de mi producto o servicio, y eso me va a representar un esfuerzo muy elevado. Ahora, ¿para qué conversamos? Entonces ya tengo que tener definido con quién voy a conversar y después para qué voy a conversar. En ese ¿para qué voy a conversar? Aquí tenemos que empezar a llegar a, venga, yo tengo una conversación, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el propósito de esa conversación? El propósito de una conversación comercial de poder innegablemente es la venta, claro que sí, pero ese no necesariamente es el propósito, ese es el fin de la conversación que voy a sostener. ¿Cuál es el propósito para yo conversar? ¿Cuál es el propósito de mis conversaciones? Y el propósito de mis conversaciones, yo creo, y abro, porque aquí podemos construir alrededor de este tema, el propósito es generar empatía para comprender realmente la necesidad de ese cliente como tal, de ese consumidor como tal, independiente del tipo de cliente que sea, y el proceso de generación de confianza. Y ese proceso de generación de confianza es clave para este desarrollo. Yo quiero que acá podamos abrir, venga, ¿para qué conversamos? Coloquemos ideas en ese chat de preguntas y respuestas, generemos aquí una interacción, porque yo creo que aquí podemos hacer un stop rápido donde reflexionemos. A la larga, uno ¿para qué conversa? Uno podría decir, yo converso para conocer gente, sí, y de hecho, he tenido mucha cercanía en estos últimos días con un cliente nuevo que tuvimos la fortuna de llegar a él en este proceso de pandemia. Es BNI Perú, capítulo Perú. BNI es una empresa especializada en networking y con ellos, ellos se fundamentan en el proceso de conversaciones. Y me ha parecido una cosa muy interesante porque es un enfoque de networking distinto. Entonces, aquí estamos hablando de cadena de favores. Y al principio que yo escuché el tema, porque he participado en varias sesiones para entender el modelo de negocio y para poder brindarles una solución más acertada, al principio fue algo como, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo a partir de conversaciones ayudar al otro sin esperar nada? Porque en algún momento yo voy a recibir algo. Y ellos tienen el fundamento de las conversaciones, porque en una conversación vos podés sacar muchísimas cosas. Vos podés sacar contactos, vos podés sacar información que te puede servir para cerrar un negocio, vos podés generar una venta, vos podés conocer la persona, vos podés tener una conversación con alguien que nada que ver y resultar ser un cliente potencial supremamente importante sin ni siquiera buscarlo. Vos podés conversar para muchas cosas, pero en este momento quiero que ustedes escriban en el chat qué respuestas se le vienen a la cabeza cuando decimos ¿para qué conversamos? Tenemos unos 15 segunditos ahí. Manuela, si van diciendo algo, por favor, me vas apoyando. Listo. William nos va diciendo que conversamos para conocer o para sondear. Otra persona también nos dice para generar interés en el cliente. A ver, ¿quién más nos está escribiendo? No, solamente tenemos esas dos opiniones. Cuéntenos para qué conversamos. A ver, aquí llegó ya otro mensaje. Yo converso para ampliar la empatía en el cliente y lograr conocer más su espacio comercial y poder tener una visibilidad de su necesidad, nos dice Adriana. Ok, muy bien. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar entonces a trabajar alrededor de los fundamentos de las conversaciones comerciales empoderantes, conversaciones comerciales de poder. Y en ese sentido vamos a mirar que las conversaciones se nos concentran en tres cosas. Una conversación siempre está cruzada por las emociones, como lo acabamos de ver, las creencias, como lo acabamos de ver, y los valores, como lo acabamos de ver. Aquí yo tengo que tener mucho cuidado porque esas conversaciones tienen que tener un radar muy importante. Ahorita que hablamos de análisis de discurso, que eso es un elemento clave dentro de las conversaciones, yo tengo que tener en el radar las emociones.
Cada necesidad está anclada a una emoción y esa emoción es la que yo tengo que llegar a satisfacer en un primer momento. Si la persona está sintiendo un estrés importante porque necesita algo, mi solución le tiene que dar antes de cualquier cosa tranquilidad a esa persona, porque esa tranquilidad le va a dar confianza de que yo soy confiable, valga la redundancia, y que puede seguir confiando en el futuro, en las soluciones que yo le estoy brindando. La segunda son las creencias. Siempre que tenemos una conversación, tenemos una tendencia no, es inevitable encontrarnos con creencias distintas como tal. Yo me puedo encontrar con un cliente que tiene una visión del mundo distinta a la mía, una filosofía de vivir distinta a la mía, concepciones con temas específicos distintos a los míos. Entonces ahí entramos en un punto de, venga, primer factor clave de éxito en las conversaciones. Si usted va a abrir una conversación, supongamos que estás en un evento de networking y tener la posibilidad de interactuar con diferentes personas, evita abrir la conversación con temas que puedan llegar a tocar directamente esas creencias. Cuando uno entra en el mundo de las creencias, los perdedores ya están cantados y eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Cuáles son las creencias más complejas que nos encontramos? Deportes, políticas, sexo, diferentes temas en los cuales uno sabe que se va a encontrar creencias fuertes. Ahora, ¿cuál sería entonces la forma de yo poder entrar y abrir una conversación si estoy en un evento de networking con 50 personas y tengo la posibilidad de hacerlo? De todas las formas, menos en una esquina con el celular. Eso sí está más que claro. Sin embargo, ¿cuál es la forma en que yo me puedo acercar a alguien que no conozco en un espacio digital o presencial? Venga, haga una pregunta simple. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es tal, yo hago tal cosa, cuéntame usted qué hace. Ya, eso se abre una conversación de entrada. A la gente le gusta hablar de lo que hace, de quién es, de cómo lo hace. Es abrir la conversación y para la apertura de una conversación se logra por medio de una pregunta sencilla que permita un tema de apertura. Sobre todo cuando estás en un evento de networking donde toda la gente está presta a ese tipo de elementos. Y por último, los valores. ¿Cuál es el límite que yo tengo dentro de esa conversación? Porque usted en una conversación puede encontrar muchas cosas. Tengo que empezar a entender también cuál es esa estructura de la persona y cuál es mi estructura y cómo se empieza eso a compaginar. De hecho, esta mañana tuve una reunión con un partner y acabamos de cerrar un proyecto con bastante éxito y hablábamos de, venga, ¿cuál ha sido la raíz del éxito? Y la raíz del éxito ha sido, entendimos y nos identificamos los valores que tiene el uno con el otro, unimos el propósito que tiene el uno con el otro, nos unimos por encima de ese enfoque netamente comercial, sino que, venga, realmente podemos estar en un proceso juntos de desarrollo de negocios y eso es importante plantearlo. Entonces vamos a concentrarnos ahora en este proceso de cuáles son esos pasos claves. Discúlpenme un segundito. Andrés, mientras tú vas buscando, yo te voy contando otras respuestas que nos dieron, que me parecen muy chéveres. Listo. Nos dijeron, Sara nos dice que para generar confianza, Natalia nos dice que para conocer, saber interpretar y vender finalmente. Yurani nos dijo algo muy bonito y es conversamos para aprender y para evaluar si es un buen prospecto también, me parece súper chévere. Y tenemos una pregunta de William que nos dice conversaciones versus storytelling, ¿cómo se relacionan cuando uso una o cuando uso la otra? Yo creo que no es cuando uso una y cuando uso la otra, sino que el storytelling puede estar presente dentro de una conversación todo el tiempo. Porque inclusive si yo me voy a un tema de una conversación, es el desarrollo de una historia. Cuando a mí me preguntan, Andrés, ¿vos qué haces? O contame la historia de tu empresa. Cuando yo cuento la historia de mi empresa, yo me estoy montando indirectamente en un storytelling, no me estoy yendo a la estructura de crear algo fantástico y demás, pero cuando yo cuento esa historia
la historia engancha como tal. Entonces, yo creo que el storytelling es una herramienta no solamente de la conversación, es una herramienta clave de las presentaciones para la acción, es una herramienta clave para el pitch. Yo puedo desarrollar un pitch con storytelling supremamente bacano. De hecho, en estos días unos muchachos que nos están acompañando en marketing digital para un proyecto que estamos desarrollando, llegaron y me hicieron una presentación, fue prácticamente un pitch hablándome del avión. Y montaron toda una metáfora alrededor de los aviones y demás, supremamente bacano. O sea, yo puedo desarrollar una presentación a partir de un pitch, a partir de un storytelling, y en la conversación el storytelling siempre está presente, porque si vos analizás la conversación como tal, la conversación está llena de microhistorias. Ahí es donde vamos a llegar ahorita, en este quinto paso de analiza el discurso. Esas microhistorias te dan información, cada una de las interacciones te da información. Por lo tanto, yo tengo que tener esa escucha activa lo suficientemente pulida y trabajar fuertemente en ella para empezar a saber, no solamente desde el storytelling mío, sino desde la identificación del storytelling de otros, porque a nosotros nos pasa mucho. Andrés, te voy a contar una historia y me cuentan la historia para llegar a la necesidad. Ahora yo puedo hacer y me puedo hacer, no, sí, me va a contar la historia, listo, yo dejo que me pase la historia, porque a mí lo que me interesa es la necesidad, pero venga, la necesidad está en la historia, puede que no está en la necesidad que está planteando. Yo tengo que analizar ese discurso de la historia para saber realmente si esa necesidad que me va a decir es, o qué preguntas tengo que hacer para poder ampliar esa necesidad. Entonces, William, yo creo que el tema de storytelling está presente en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual Netflix, Amazon Prime Video, Disney más son tan exitosos, porque al ser humano le gustan las historias y nosotros nos movemos con historias. A nuestros hijos les contamos historias, a nuestra familia le contamos historias, a nuestros clientes les contamos historias, a nuestros empleados le contamos historias, y en la medida que vamos puliendo ese proceso de contar mejores historias, vamos a tener muchísimos mejores resultados seguramente. Bien, Manuel, ¿algo más por ahí? No, nada más. Podemos seguir. Bien, entonces vamos a concentrarnos en 6 pasos, o 6, llamémoslo mejor, 6 claves para trabajar alrededor de las conversaciones comerciales de poder. La primera es, venga, si usted quiere tener una conversación amena, hay que estar abierto a tener esa conversación amena, y esa conversación amena vamos a mirar algunos puntos alrededor del tema, los voy a mencionar en términos generales y ahorita empezaremos a abordar uno a uno. Es posible que tengamos que dejar algunos pasos para la próxima sesión, pero la idea es que empecemos a abordar estos diferentes pasos, que no son pasos estrictamente uno tras del otro, que yo puedo hacer saltos y mezclas entre los mismos. Por eso en este momento estoy dando la reflexión, no necesariamente los puedo tratar como pasos, sino que puedo llegar a mirar algo también de claves, de cómo puedo tener una caja de herramientas para poder tener conversaciones efectivas. Entonces, la primera es generar apertura. La segunda clave es definitivamente si usted quiere tener una conversación, usted necesita generar preguntas. Y para generar preguntas hay que tener claves para poder hacer esa movilización de preguntas. El tema de la escucha activa es una cuestión fundamental. Generar un hilo conductor es muy importante. No necesariamente que la conversación sea ordenada, sino que vos tengas claro ese flujo de información de manera ordenada para poder después tomar eso como un insumo para tomar decisiones, porque vos te puedes encontrar con un cliente que en una misma conversación te toque 15 tópicos distintos. Vos necesitas saber cuáles son esos tópicos que tuviste en la conversación para llegar a el núcleo como tal de la conversación y poder generar esa solución como tal. Aquí es muy importante el apoyo de herramientas. Herramientas como cuáles, herramientas como un CRM, porque yo no puedo dejar todo en mi cabeza, porque la cabeza tiene una capacidad infinita, pero muchísimas veces elimina cosas que pueden llegar a ser importantes. Entonces ahí es clave la recolección de información. Después, y que yo creo que este es un elemento supremamente clave, valga el uso de esa palabra tan reiterativamente, en el análisis del discurso. El análisis del discurso es
un elemento fundamental en la conversación. ¿Y por qué es un elemento fundamental en la conversación? Porque ahí está recopilando muchísima información. Y cuando yo tomo análisis del discurso más escucha activa, tengo una sinergia importante, porque el análisis del discurso lo puedo tomar como el análisis de lo que la persona me está manifestando, y la escucha activa me puede llevar al análisis de lo que la persona me está diciendo como tal. Una cosa es muchas veces una cosa es lo que la persona dice, otra cosa es lo que la persona demuestra, y yo tengo que empezar a tener ese contraste para poder generar mejores interpretaciones y análisis alrededor de las necesidades reales de mi cliente. Y en ese sentido, diseñar soluciones de valor es un punto que necesariamente hay que hacerlo, porque dentro de esas intervenciones que hacíamos, ¿para qué conversamos?, yo sigo insistiendo en eso. Venga, esto no puede ser un tema de romanticismo, esto no puede ser un tema de sí, tan bacano, porque nosotros necesitamos conversar y necesitamos conocernos y necesitamos interrelacionarnos porque somos seres sociales y la conversación es básica dentro de nuestro ADN social como tal. No, estamos hablando de conversaciones orientadas al poder comercial. ¿Eso qué significa? Que estamos desarrollando conversaciones para movilizar nuestros resultados en ventas, para tener un resultado que beneficie nuestra actividad económica, que nos permita un crecimiento, que nos permita lograr las metas que nos hemos propuesto. Entonces, aquí estamos hablando de construir una herramienta y de contar con una serie de tips, de tópicos, de herramientas que nos permitan llegar a ese punto final, la venta. Ahora, que sí es importante, que muchísimas veces yo tengo que seguir un conducto para llegar a una venta. Y ese camino para llegar a la venta está íntimamente ligada con una serie de conversaciones, con una serie de momentos de verdad que yo tengo que canalizar para poder hacer que la persona realmente acceda a ese proceso de transacción que es el que nos interesa. Bien. Entonces vamos a arrancar por la generación de apertura. Cuando estamos hablando de generación de apertura, aquí entra en juego muchísimas cosas. Y muchísimas cosas es que algunas personas se pueden estar preguntando, si yo soy una persona tímida, ¿qué hago? Y no necesariamente tenemos que llegar a decir que es que si una persona está en el ejercicio comercial, necesariamente es una persona extrovertida. Nada que ver, o sea, no hay un perfil que diga que si vos sos introvertido no puedes estar en la gestión comercial de cualquier actividad económica. De hecho, yo soy una persona introvertida y yo desarrollo un ejercicio comercial normal. ¿Cómo generar esa apertura? Lo común es lo más efectivo, hay que aprovecharlo. Cómo nosotros nos comunicamos con nuestra familia, cómo nosotros nos comunicamos con nuestros amigos, cómo nosotros nos comunicamos con las personas, porque aquí hay que tener en cuenta algo. Mi cliente es igual a una persona como yo. ¿Cómo hago yo para llegarle a una persona por lo común? Por preguntas sencillas, por aperturas, por contactos simples de la vida. Y yo sí les puedo decir con conocimiento de causa eso, porque cuando nosotros arrancamos en la historia que les estaba contando ahorita, que nadie nos conocíamos, que no teníamos la red de contactos, y a mí siempre me dicen, vení, ¿vos cómo llegaste a tal empresa? Y mi respuesta es, de la manera más sencilla del mundo, coger el teléfono, marcar y decir, hola, Cristina, ¿cómo está? Yo soy Andrés Marulanda. Le doy mi pitch y le digo, usted me da la oportunidad de darme un espacio para poder ampliarle la información y para que conversemos un momento. Es posible que la persona me diga que no, pero mi papá a mí me enseñó una cosa, y es algo que yo tengo como filosofía de vida. Mi papá siempre me dijo, el no, usted lo tiene seguro, siempre. El sí lo vas a ir a buscar. Y ese es el ejercicio básico de la vida. El no lo tenemos seguro. Entonces, claro, puede que me dé pena llegarle a un cliente, sí, puede que nos dé pena, pero es que eso, nosotros desde nuestra propia autenticidad, no tenemos que ponernos máscaras distintas, desde nuestra propia forma, podemos pulir mucho la forma, sí, podemos pulir mucho la forma, pero desde cosas sencillas, como una pregunta simple, como venga, esta persona no me contesta por
por teléfono, ¿qué hago? Pierda el miedo de escribirle. Yo he cerrado negocios por WhatsApp sin nunca verme con la persona, y uno entiende que vení, esta persona nunca me contesta. Nunca te contesta el teléfono, nunca te contesta el teléfono fijo, nunca te contesta el celular, nunca te contesta, pero vos le escribís por WhatsApp y la respuesta es inmediata. Entonces, ¿vos para qué te vas a poner a seguir insistiendo por el celular y por el teléfono y por un montón de cosas si por el WhatsApp la respuesta es inmediata o por el correo la respuesta es inmediata? Porque hay personas a las que no les gusta hablar por celular, a las que no les gusta hablar por teléfono, y eso lo tenemos que respetar. Yo tengo que buscar y atreverme a tener esos contactos, atreverme a abrir esos espacios de conversación que me permitan empezar en ese flujo de desarrollo y en esa apertura conversacional. Ahora, yo tengo una frase, me parece muy bacana, que yo quería traer para compartir con ustedes, y es: a veces la mejor forma de vender es no vender. Y a mí esto me ha funcionado mucho porque normalmente yo no hago un ejercicio de venta de venga, es que le voy a vender. No. Básicamente las conversaciones se generan de una manera abierta, y dentro de la conversación se empiezan a generar una serie de necesidades en las cuales vos vas diseñando soluciones adecuadas a esas necesidades, y dentro de la conversación vos vas planteando diferentes alternativas. Ojo, y esto es algo que con BNI ya empecé a verlo desde otra perspectiva, y es: no necesariamente una conversación tiene que estar enfocada a lo que yo te puedo ofrecer para solucionar tu necesidad, y que si mi solución no aplica, entonces no hay nada que hacer, para nada. Es posible que yo tenga una conversación donde me digan: vení, nosotros por ejemplo ya salimos del negocio de las formaciones presenciales y el aprendizaje presencial como tal, y a mí me dicen: vení, lo que pasa es que necesito una charla de protección de datos personales o inteligencia emocional, o necesito un facilitador experto que maneje Lego Serious Play o diferentes cosas. Yo en este momento ya no las hago, antes sí las hacía, ya no las hago, y yo en este momento no estoy diciendo como que, sí, vení, nosotros las hacemos y nosotros, pues ya eso ya no está dentro de nuestro negocio, pero yo sí conozco gente que lo hace. Entonces, cuando yo empiezo abiertamente, que yo pueda darle la posibilidad, incluso a veces con competidores directos, que uno dice: yo no hago eso específicamente, pero yo sí sé quién lo haga, quién lo hace, perdón. Con ese nos pasó hace poco. Nosotros desarrollamos realidad aumentada, pero no desarrollamos realidad virtual, y hace poco, yo necesito una inmersión de realidad virtual, y hay un competidor directo nuestro que sí hace realidad virtual. Vení, yo sé que esta empresa hace realidad virtual bien, he conocido experiencias cercanas con mucho éxito, trabaja con ellos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. El cliente siguió trabajando conmigo en mis temas, y con el competidor contrató el otro tema. Para de contar, eso construye confianza, la apertura construye confianza. Cuando vos llegas en una tónica de que es que eso se nota, eso es evidente cuando vos llegas con el hambre de la venta, con el hambre de comprame, y yo atiborro tanto al cliente sobre la venta que lo que hace es destruir confianza, destruir valor con ese cliente. La conversación abierta, la conversación incluso fluida, la conversación que no vaya con esa estructura tan rígida del proceso de venta: ABC, cómpreme sí o no, ABC, cómpreme sí o no. Esa conversación que me permita a mí conocer otros tópicos del cliente me va a empezar a construir esa confianza que necesito, me va a empezar a permitir identificar necesidades, porque en la medida que la conversación va avanzando, esa conversación me va a mostrar, me va a dar más contenido y más información de valor para mí. Es posible que en el primer encuentro tengas algo más limitado, porque obviamente de primerazo no vas a esperar que siempre tengas la superapertura de la otra persona y te va a contar la vida. ¿Pasa? Sí pasa, porque sí pasa. Vos te conectas con personas que vos con el primer acercamiento sabes la vida, dónde vive, dónde trabaja, un montón de información que vos podés tomar, pero hay otras personas que son mucho más reservadas y que van mucho más en el paso a paso, y ese paso a paso yo lo tengo que aprovechar en el ritmo de que la persona me va
me va generando esa misma conversación. Entonces, este tópico lo quiero dejar acá sobre la mesa. A veces la mejor forma de vender es no vender. Bien, entonces, en ese primer paso de generar apertura, la apertura parte de nosotros. La apertura parte de esa forma en la que yo voy a llegar a generar ese espacio de conversación, de la actitud en la que llego al espacio de conversación, de la manera en la que yo voy preparado para ese momento. Eso va a implicar un montón de cosas alrededor de tu lenguaje verbal, de tu lenguaje no verbal, del conocimiento técnico que tengas de tu producto o servicio, del conocimiento del sector y de la industria. Yo soy de los que ama las palabras de lo divergente a lo convergente. No necesariamente yo saber mucho de un tema me va a dar mucho valor, pero si yo tengo, yo soy de los que muchísimas veces leo cosas que a mí me dicen como que, pues, ¿para qué estás leyendo eso? Y yo digo, vení, eso en algún momento me puede servir en alguna conversación. Eso en alguna conversación puede ser de gran valor y eso me va a dar puntos en esa conversación. Y eso no sé cuándo, mañana, en un año, en 2 años, va a ser un dato que yo puedo llevar y me puede generar esa apertura en la conversación porque tengo un contexto mínimo de un tema que hoy no me sirve para nada, pero que mañana sí me puede servir en un contexto A, B o C. Entonces, el segundo punto, bueno, antes de pasar, ¿alguna pregunta con generar apertura? ¿Tenemos algún comentario por ahí? Andrés, hay un comentario muy pertinente de Adriana Machado que nos dice, yo llevo con clientes 3 años y no los conozco, solo hablo con ellos por teléfono. Respecto a lo que nos estabas contando de los medios por los que nos podemos contactar con ellos. Y también tenemos una pregunta relacionada con los medios o los canales por los que nos comunicamos con esos prospectos o con esos clientes, y es, mencionas que debe ser siempre telefónicas o pueden ser efectivas a través de WhatsApp o correo electrónico. Bien, entonces yo voy a arrancar primero por el comentario. Y el comentario es, vea, aquí estamos hablando de omnicanalidad. Aquí estamos hablando de cualquier medio, si lo miramos en términos reales, genera una conversación. Y esa conversación, yéndome al principio, si yo entro a una página web en esa exploración de la página web, yo voy a tener una conversación con ese cliente porque ese cliente va a tener unos diálogos internos alrededor de lo que está viendo con mi página web. Si yo tengo una conversación con un chatbot, voy a tener un acercamiento de conversación. Si yo estoy en un WhatsApp, voy a tener un proceso de conversación. Si yo estoy en el teléfono, voy a tener un proceso de conversación. Si yo estoy en el correo electrónico, voy a tener un proceso de conversación. Pensémoslo desde el correo. ¿Cuántas veces nosotros no, para poder tener contexto? Me pasó con una persona, me estaba manejando un proyecto importante y fue de un día para otro, literal. La persona fue a una cita médica y al otro me llamó, apenas salió de la cita médica, me dijo, Andrés, me operan mañana, la incapacidad es de 1 mes. Carajo, venga, yo necesito tener el contexto, venga, armemos la película. Y ella me pasó 2 correos electrónicos y en el correo electrónico estaba toda la conversación. Yo leí la cadena de correos electrónicos y tuve contexto de lo que está pasando dentro de esa conversación y tengo las herramientas para continuar esa conversación con el cliente. La conversación es diversificada. No estamos hablando de la conversación tiene que ser face to face, no estamos hablando de que la conversación tiene que ser telefónica, porque la pandemia nos mostró que definitivamente no es así. Yo comparto con la persona, he tenido clientes hace 3 años que solamente he tenido contacto telefónico. Sí, yo también. O sea, y ahorita tengo clientes que ni siquiera telefónicamente, solamente por WhatsApp, y eso que ni siquiera con tanto, porque hay conversaciones por WhatsApp que parecen conversaciones telefónicas, que vos mandas el mensaje de voz y respondes el mensaje de voz y vos estás con el mensaje de voz, pero aquí tengo un cliente particular que es un tema de los párrafos de contenido, o sea, que tengo para yo responderle a ese cliente es sentarme a escribir desde el WhatsApp web para que realmente me rinda, porque en el celular uno queda con los dedos entumidos. Y eso que te dice, y me ha pasado con ese cliente, al principio le mandaba mensajes de voz y no me los escuchaba. Y mandaba mensajes de voz y no me los escuchaba. Y un día me dice, Andrés, estoy en muchísimas reuniones, a nosotros también nos pasa. No sé si pues a muchos nos ha pasado que vos estás en una reunión y te dicen hola, y uno dice, en la reunión uno puede escribir, uno dice, sí,
hola, y tran, 3 minutos 45 segundos, un mensaje de voz. Estoy en una reunión, yo no puedo en medio de la reunión coger el celular y empezar a escuchar, porque eso es un irrespeto. Lo que yo digo es, estoy en una reunión, no te puedo escuchar, por favor escríbeme. Y eso me pasó con el cliente. Estoy en una reunión y yo, venga, empiezo a entender dentro de la conversación con la persona, que es una persona que sufre de reunionitis, está desde que llega hasta que termina en reuniones. Puede ser cierto o puede que no, pues puede que simplemente no le guste otra forma y la excusa sea que son reuniones o si está en reuniones, no sé, pero yo ya sé que a él no le gusta que le mande mensajes de voz, entonces yo me comunico con puro texto. Las conversaciones se dan por cualquier medio por donde yo tenga un contacto con el cliente y con esa persona como tal. Por eso mismo, estos elementos se dan en ese mismo sentido. Generar apertura es eso. Es que a mí no me gusta el WhatsApp porque es muy impersonal. ¿Cuántas oportunidades te puedes perder por esa idea, por esa creencia que vos tenés? Porque hoy por hoy muchísima gente tiene eso como un medio clave de contacto, de desarrollo, el teléfono celular, otras aplicaciones distintas de contacto. O sea, aquí tenemos que ser lo suficientemente abiertos y ojo con una cosa, porque es que eso también significa que nos representa a nosotros un reto importante de que esa trazabilidad 360 del cliente yo la pueda tener clara. Si yo estoy hablando con WhatsApp por la persona, cuando yo hable por teléfono con ella, tengo que seguir la misma trazabilidad que traigo por el WhatsApp. O si la persona me está hablando por correo y después me escribe por WhatsApp, yo tengo que tener esa trazabilidad dentro de esa misma línea, que ese es uno de los grandes retos que nos encontramos hoy, cómo asegurar esa omnicanalidad, cómo asegurar que yo tenga esa ruta identificada del cliente para que el cliente no diga, venía por WhatsApp súper bien, te llamé por teléfono y es como si nunca nos hubiéramos hablado, como si no nos conociéramos. Yo tengo que mantener los diferentes canales sincronizados para que realmente podamos tener una interacción efectiva con la persona, con el interlocutor como tal. ¿Algo más, Manuela? No, Andrés, no hay más comentarios por el momento, si quieres continuar. Bien, entonces ya tenemos el primer punto, vámonos para el segundo. Entonces en este segundo punto, básicamente estamos diciendo, si usted quiere tener una conversación, hay que empezar a trabajar sobre la estructuración de preguntas como tal. Hay un artículo que creo que hace más de 10 años, que me impactó mucho, de Harvard Business Review, que decía pregunting para responder. Y en una conversación, el componente clave se concentra en esa estructuración adecuada de preguntas. Y esa estructuración adecuada de preguntas tiene varias connotaciones. La primera connotación, venga, ¿qué es importante preguntarle al cliente? ¿Cómo preguntarle al cliente? Y sobre todo, ¿qué no preguntarle al cliente? Entonces, voy a arrancar desde el final. Cuando estamos hablando de una conversación, la conversación tiene varios puntos que pueden generar una fractura de la conversación, que esa ruptura ya o limite la conversación de ahí en adelante o no permita que en el resto de la conversación o conversaciones fluya un proceso de confianza. Por eso decía, ojo con las creencias. Las creencias es una de las cosas que más generan ruptura en el proceso de generación de preguntas. Entonces ahí yo tengo que tener claridad de, venga, no se meta con las creencias de entrada, no se meta con las creencias, no se meta con las creencias de la otra persona. Discúlpeme por favor un segundo, denme un segundito por favor, voy a ir por un poco de agua. Bueno, mientras Andrés vuelve, les vamos contando y les vamos contextualizando el segundo taller que vamos a tener el 29 de octubre. Ese día vamos a tener la segunda parte de este taller para que se conecten también. El link les llegó ya con la inscripción que ustedes hicieron para el día de hoy, es decir, la inscripción y la invitación que les enviamos era para los dos talleres, ya quedaron inscritos para las dos sesiones, la de hoy y la del 29 de octubre.
Ahí también les adjuntamos el pitch comercial, que ese lo realizamos en la primera sesión. Y ahí está el pitch comercial, porque vimos que algunas personas nos estaban preguntando por ese formato. También lo trabajamos con Andrés, entonces va muy en línea con lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, en ese segundo taller que vamos a tener el 29, ustedes ya pueden tener la plantilla del pitch resuelta, si ya la tienen hecha, y ya se pueden conectar con el link que les enviamos a los correos. Igual esa misma semana les volvemos a enviar el link. ¿Listo? Ok, ya estoy por aquí otra vez, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, estaba diciendo que no se meta con cosas que no tiene que meterse, no se meta con las creencias. Ahora, hay un factor clave dentro de la conversación y es que hay que asegurar que la conversación se mantenga libre de juicios. ¿Y qué es mantener la conversación libre de juicios? Evite enjuiciar a la persona con la que te estás comunicando, porque eso atenta de una manera muy radical con respecto a la confianza. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo eso de los juicios se relaciona con las preguntas clave? Y es porque hay un juicio que es muy común en nosotros y que desde la psiquis genera un impacto que puede ser significativo, y es las preguntas que yo hago cuando planteo ¿por qué? El por qué tiene una connotación de juicio intrínseca que nosotros necesitamos en la medida de lo posible evitar en una conversación comercial que yo esté teniendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un cliente y el cliente me está manifestando una necesidad y me dice, yo hice esto y logré esto, y ahí es donde mi necesidad, que yo necesito que vos me apoyes con esto, yo le puedo decir, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Qué le estoy diciendo yo? Lo estoy enjuiciando. Hagan el ejercicio con un niño. Si usted encuentra si usted tiene un niño que está haciendo algo y usted le pregunta al niño, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? El niño automáticamente toma una posición de defensa. Porque sí, y miremoslo en los adultos. El por qué tiene una connotación intrínseca de juicio que en lo posible debemos evitar. Ahora, puede llegar a ser complejo porque es que nosotros tenemos el por qué, todo es por qué. Pero cuando vos empezás a hacer conciencia sobre eso, yo puedo cambiar ese por qué por preguntas que puedan llegar a ser más empoderantes y que puedan generar esa apertura para yo poder identificar mejores respuestas y mejor información alrededor de la conversación que estoy sosteniendo. Preguntas como ¿cuáles? Preguntas como ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles fueron los qué lo motivó a hacer eso? Y yo me voy a encontrar que voy a tener el mismo propósito que estoy buscando con el por qué, pero con otro tipo de preguntas. Ahora, cuando estamos hablando también de juicios, ya no tan relacionados con las preguntas, es importante evitar cosas que pueden llegar a hacer sentir mal a la otra parte, como el famoso o la movida de ceja ¿en serio usted hizo eso? Pues, ¿cómo va a hacer eso? O sea, ¿qué necesidad? Cosas que hagan sentir a la otra persona, ¿qué necesidad tan boba la que me estás planteando? Yo necesito tener un proceso que a mí me permita tener la suficiente apertura, generar la suficiente apertura en la otra persona para yo poder tener información clave. Por eso colocaba el ejemplo de ahorita, venga, cuénteme, ¿usted qué hace? Cuando uno le dicen, cuénteme usted qué hace, ¿uno qué dice? Lo que uno hace, y uno empieza a generar esa apertura. Y es una pregunta que puede que no sea tan común, porque uno normalmente piensa que para tener un acercamiento tiene que acercarse y empezar a hablar del clima y un montón de cosas alrededor de un montón de temas para romper el hielo, y el hielo se puede romper simplemente con una pregunta. Yo puedo generar un proceso de apertura y de generar una conversación con preguntas que realmente pueden ser lo suficientemente sencillas. Ahora, es fundamental tener como eje central las preguntas abiertas dentro de la conversación. Y las preguntas abiertas son aquellas preguntas que me permiten tener mayor acceso a la información. Ahora, también podemos decir, ¿eso significa que no puedo utilizar preguntas cerradas dentro de la conversación? Claro que sí. ¿En qué momento utilizo preguntas cerradas? Lo tenemos más adelante, y es, venga, yo necesito estar seguro de lo que usted me dijo es verdad.
yo hago una pregunta cerrada. Le estoy entendiendo que ABC es así, sí o no. Esa es una pregunta cerrada que me permite a mí asegurar que la información que estoy recibiendo es la adecuada, pero la pregunta abierta es el rey dentro de la... siempre toma esa connotación de la joya, de la corona de la conversación. Y en ese tema de interrumpir, llegamos a este punto donde decimos, evite a toda costa suponer. El cáncer de la comunicación definitivamente es la suposición. Entonces no puedo decir que solamente con el discurso y con lo que yo creo que entendí tengo la necesidad plenamente caracterizada, identificada, ya con perfilada, con todo lo que tengo dentro de mi estructura, sino que yo tengo que asegurar que lo que estoy entendiendo es lo que el cliente me está diciendo. Asegurar por mecanismos de preguntas abiertas e interrelación de preguntas cerradas para poder generar esa aclaración sobre momentos en los que sean necesarios aclarar. No suponer que todo lo que yo estoy interpretando y asumiendo es la realidad, porque es posible que yo esté interpretando y asumiendo algo distinto de lo que la otra persona me está diciendo. Por eso es importante no suponer, y para evitar suponer tengo que aclarar, y para aclarar tengo que llegar a parafrasear, que tiende a funcionar muy bien, y preguntar si realmente eso que yo estoy entendiendo es lo que realmente la persona quiere transmitirme. Por eso el aclarar se convierte en una herramienta clave dentro de esa generación de preguntas. Y esa generación de preguntas es importante mencionar que no estamos diciendo acá que la conversación se tiene que concentrar en preguntas, sino que yo tengo que aprender a hacer las preguntas adecuadas para generar esa apertura de la conversación que me permita acceder a la información que yo quiero, para llegar a ese núcleo que yo quiero. Yo no me gano nada si estoy hablando con un cliente de saber a dónde viajó el fin de semana con sus hijos, o qué películas y series vio, que me cuente el enfoque de la última película, si eso no me va a agregar valor dentro de mi proceso. Claro, perfectamente podemos escuchar y tener una conversación corta alrededor de eso, en el proceso de confianza se empieza a dar, pero venga, lleguemos al núcleo, y en ese proceso de conversación tengo que saber en qué momento llegamos hasta el fin de qué serie viste y qué pregunta voy a hacer para generar esa transición al punto clave que yo necesito desplegar. Entonces, ahí estamos en un tema de realizar preguntas claves. Vamos a ver si tenemos, Manuela, hasta aquí preguntas y demás. Andrés, sí, tenemos varias preguntas, ya te las voy a leer. Bueno, nos dice Sara, relacionado a lo que hemos venido hablando, quisiera saber cómo puedo conseguir ese óptimo contacto de la persona con la que debemos comunicarnos cuando no se tiene una base de datos de clientes. Me vas a dar un poquito más de contexto. ¿Me estás hablando de un B2B o me estás hablando de un B2C? Listo, Sara, nos vas respondiendo porfa ahí para nosotros orientarte mejor mientras vamos entonces respondiendo. Venga, si quieres yo lo abordo desde los dos enfoques. Si lo vamos a mirar desde un B2B, el B2B te va generando esa canalización a partir de las conversaciones que vos vas teniendo con el prospecto que identificaste, anclándome a la respuesta que dimos al principio. Y esa respuesta del principio es, esto es un ejercicio de marketing y de ventas. Es decir, ¿cómo hago yo un proceso de venta? Yo identifico el prospecto, tomo los datos del prospecto, me contacto con el prospecto y empiezo un proceso de desarrollo. Hablando de, yo no tengo bases de datos, o sea, y eso nos pasa a nosotros no teníamos bases de datos. ¿Dónde están los datos de las personas? Vos tenés que validar dónde están. Si tu prospecto es B2B, por ejemplo, ahorita nos acaba de llegar hace 2 ediciones las 5.000 empresas más grandes de Colombia. Para nosotros eso es un insumo supremamente valioso. Yo ahí tengo insumos. Yo no conocía esta empresa, está dentro de las grandes. Vení, vamos a analizar cuál es la empresa. Entro a la página web, entro a LinkedIn, busco perfiles, identifico cuáles son los prospectos, llamo a la empresa, hago procesos de consulta hasta que voy depurando y llego a una persona que creo que es la persona que es. Me he encontrado con cosas como estas. Cargo de la persona, líder de
gestión del conocimiento y formación corporativa, que ese es uno de nuestros buyer personas ahí identificados. Y llego donde la persona y me dice, no, ves, sabes que es que yo no soy la persona que hace el tema de formación virtual, yo tengo una persona encargada específicamente de eso, te voy a contactar con ella. Entonces vos vas encontrando la canalización como tal. Eso con el B2B. Con el B2C es un proceso similar, aunque vos necesitas empezar a hacer un tema de prospección distinta, porque una cosa es yo tener un público objetivo, mi público objetivo realmente es pequeño, yo no tengo miles o cientos de miles de clientes potenciales, porque yo estoy enfocado en grandes empresas y realmente en el país solamente el 0.2% de las empresas son grandes. Entonces mi público es pequeño, pero si vos estás llegando a mujeres entre los 35 y 45 años que tengan un perfil específico, que puedan ser cientos de miles, el marketing es el medio. El marketing digital es un medio importante por un embudo de ventas. Ese tema hay que ponerle atención, el tema de capturar esa misma base de datos, el tema de buscar bases de datos. Yo con B2C no soy tan amante a buscar bases de datos ya hechas, sino de construir esa base de datos. ¿Cómo hago yo para que la persona realmente se interese y pueda llegar a? Hoy por hoy, que es algo relacionado con nuestro negocio, nos estamos encontrando con el auge de los infoproductos. Y es, venga, yo tengo, por ejemplo, tengo una persona que ahorita en pandemia salió como ejecutiva de alto nivel de una empresa, y está en este momento trabajando con tutoriales por internet de maquillaje. O sea, nada que ver con lo que estaba haciendo, una cosa totalmente distinta. Y hoy está haciendo maquillaje y ella arrancó con las redes sociales de cero. O sea, montó las redes sociales hace como 3 meses y está viviendo de eso. Entonces, yo no necesito tener una gran base de datos, pero puedo construir esa base de datos. Cuando llego a esa recepción de ese embudo de ventas, el mismo embudo te empieza a sacar. ¿Qué sí recomiendo yo? Que nosotros lo hacemos así. Nosotros somos una empresa digital, 100% digital, hoy por hoy. Estamos desarrollando proyectos 100% digitales, pero nosotros no somos fuertes en marketing digital. Nosotros somos fuertes en hacer educación virtual, no en hacer marketing digital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar quién es el monstruo en marketing digital que nos apoye, que sepa hacer marketing digital y nos apoye. Yo soy de esa, porque aquí en algún momento dijimos, no, pongámonos a estudiar sobre SEO, sobre SEM, sobre pauta digital, y entonces no sé qué, y formémonos nosotros mismos. Venga, no, la especialidad nuestra es educación virtual. Consigamos un aliado que nos haga marketing digital y que haga un proceso muy adecuado a nosotros, porque también es cierto que en todo lo que nosotros empezamos a buscar, nos encontramos con muchas empresas en el mercado de marketing digital, pero que es B2C, para público final. Entonces, la pauta en Facebook, la pauta en, yo no sé, en Instagram, yo no sé qué, pero nosotros somos B2B con un perfil supremamente específico. Entonces, para mi Facebook no aplica, para mi Twitter tampoco aplica. Yo soy un tema de LinkedIn, es un tema que nos apoya, que es la red social que más nos apoya, porque ahí están los perfiles profesionales y demás que normalmente se vinculan con nosotros. Claro que es que en Instagram también están, sí, pero venga, yo necesito una empresa que me apoye desde mi público objetivo, no desde, si yo monto una campaña como si fuera un consumo masivo, la plata que voy a botar es muchísima. Yo necesito optimizar mi presupuesto porque los recursos obviamente son limitados para tener el mejor resultado. Entonces, si tú no tienes base de datos, empezar a construirlas desde el primer momento. Y para empezar a construirla, lo primero que hay que hacer es definir cuál es ese perfil de cliente al cual le vas a llegar. Porque si no, también es empezar a perder muchos recursos, porque pescar en río revuelto es muy costoso, demasiado costoso. Listo, Andrés. Tenemos otra pregunta de William. Él nos pregunta por el tema de multicanalidad, que cómo lo podemos organizar. Bueno, eso depende del tamaño de la empresa realmente. Si uno es una empresa pequeña que tiene muchas cosas concentradas en una persona, uno lo maneja fácilmente. ¿Por qué lo maneja fácilmente? Porque vos tenés la conversación en el WhatsApp, vos mismo sos el que lo contactas por el celular, o vos mismo sos el que tenés el contacto por correo. Se gestiona relativamente más fácil, pero si vos ya empiezas a crecer en tamaño, definitivamente tenés que tener herramientas de apoyo. Y herramientas de apoyo es transformación digital en este momento. Ese es uno de los puntos claves
donde vos, listo, si vas a tener en tu página web un chatbot o si vas a tener automatizado el WhatsApp para un contacto inicial, que todo eso llegue a una base de datos, un CRM, que te permita a vos tener en un punto clave la recolección de la información para que en caso tal de que, que es que este comercial tiene un contacto con este cliente, entonces le pasa lo que le pasó a ese ejecutivo de cuenta mío, se fue por un mes, no puede contestar, no puede hablar, está literalmente incapacitado, que yo tenga una herramienta en la cual yo pueda ir y hacer un récord de la información y tener un contexto para que cuando yo llegue donde la persona, obviamente no estamos a un nivel de que vamos a tener el mismo nivel de confianza que traía la otra persona, eso es obvio, no vamos a tener el mismo nivel de conocimiento profundo, pero si yo tengo un contexto general, la persona va a sentir ese interés de que, venga, me están entendiendo, me están comprendiendo, están manejando la información. Miremoslo desde cosas tan comunes como estas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos llamado a un contact center cualquiera y el contact center, el robot nos dice, por favor ingrese su número de cédula? Y uno ingresa el número de cédula. Y cuando le contesta el asesor le dice, por favor me da su número de cédula, uno dice como que, te lo acabo de escribir, ¿para qué me lo pediste allá si me lo vas a volver a pedir acá? ¿Cierto? Cosas tan sencillas como esas que hacen que las personas se sientan como, hey, vení, no me estás abordando como yo quiero que me abordes. O sea, si yo voy a una cadena de hoteles, por ejemplo, y siempre viajo con la misma cadena de hotel, yo lo mínimo que esperaría es que si a mí no me gusta el café con leche, vení, tener un sistema donde vos digas, Andrés Marulanda no le gusta el café con leche, a Andrés Marulanda le gusta el café negro de estas características. Esto puede que suene exagerado, pero es que allá necesitamos llegar. O sea, yo necesito conocer el cliente y necesito conocer el cliente en una fuente de información que me permita darme esos elementos claves que me van a agregar valor con el cliente. Entonces, el CRM creo que es una herramienta fundamental y muchas herramientas de automatización y RPA que nos estamos encontrando actualmente, que es robotización de procesos de contacto tipo chatbot, por ejemplo. Listo, Andrés. También nos preguntan, hay dos preguntas que van muy relacionadas y es sobre romper el hielo como en ese primer contacto, ese primer llamado a la acción o acercamiento que no sea muy invasivo. Nos pregunta Isabel y también por aquí la pregunta de Jorge, ¿cómo romper el hielo? O sea, ¿cómo ese primer contacto? Bien, entonces, a ver, esto lo tenemos que anclar a la sesión anterior. Definitivamente tenemos que generar ese match ahí. Lo primero es, ¿cómo generar ese primer contacto? El pitch o la presentación de acción es la apertura de la conversación. Y eso te va a abrir el camino para poder generar la conversación como tal. Me explico, si vos haces una presentación, te invitan a una junta o a un grupo de clientes o a un cliente a hacerle una presentación y él te dice, preséntame la empresa, pues obviamente vos la vas a presentar, ¿cierto? Voy a hacer la presentación, te doy 10 minutos, vos haces la presentación de los 10 minutos y cuando terminas la presentación, cuénteme qué piensa de lo que le presenté. Rompiste el hielo, ¿cierto? De hecho, vos podés flexibilizar el cuento. No, yo tengo media hora, listo, vos vas a empezar a hacer como, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá. No necesariamente tengo que hacer una presentación estructurada hasta el final para tener las preguntas, sino que, venga, en el momento que usted vaya teniendo preguntas, me va contando. De hecho, uno normalmente se da cuenta en esa interrelación acerca de cuando una persona tiene inquietudes o no. Por ejemplo, yo estoy hablando con una persona y la persona está asintiendo, sí, perfecto, y la persona de un momento a otro dice como que hace una expresión extraña y uno puede decir en ese momento, ¿hay alguna duda que quiere que le aclare con respecto a eso que acabo de decir? O sea, no necesariamente la persona me tiene que decir como, venga, no entendí. La expresión no verbal, que eso hace parte de lo que veremos en la segunda parte de este encuentro, lo vamos a abordar. Entonces, la mejor forma para yo generar ese rompimiento del hielo es el pitch, tener un pitch claramente establecido. En ese pitch, que fue algo que nos encontramos muy reiteradamente en el acompañamiento que hicimos a las 10 empresas que accedieron al proceso personalizado, es, venga, no arranque por la presentación de su empresa, arranque por qué soluciona su empresa. ¿Cuál es la necesidad que usted está abordando? ¿Cómo usted agrega valor? ¿Cómo usted tiene soluciones que realmente llegan a una satisfacción de la necesidad? Y después, somos una empresa de 15 años, tenemos 150 empleados, hacemos un montón de cosas, porque lo que yo necesito es concentrarme en la necesidad, más no en lo que yo hago.
ustedes podrán decir, es que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Si miramos, por ejemplo, The Gold Circle de Simon Sinek, venga, empecemos de una manera distinta. ¿Qué es lo que yo le estoy dando a la persona y cómo esa persona va a tener un valor agregado sobre mí? Porque normalmente decimos, sí, yo soy Intuit Group, estoy en La Ceja, mi público objetivo es tal, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa, ¿y usted qué necesita? Venga, nosotros abordamos una necesidad de aprendizaje en las organizaciones y esas necesidades en las organizaciones las vemos identificadas con tales datos y esos datos los trabajamos de esta manera y tenemos esta solución que aborda esta necesidad, esta solución que aborda esta necesidad, ahora sí somos Intuit Group, o sea, ¿cómo hago yo una transformación de discurso que me permita generar esa apertura? Por eso es importante la construcción de un pitch rápido. Es la mejor manera de generar ese rompimiento de hielo. En 30 segundos usted puede romper el hielo con información claramente definida que capte la atención de la persona, que tenga la atención de la persona. Luego, con una pregunta, vos generas esa apertura, obviamente una pregunta abierta. No es que yo haga el pitch y yo le pregunte después a la persona, ¿sí me entendió? Sí, hasta ahí llegó tu conversación. O sea, ya. Listo, muchas gracias, nos damos la mano y hasta luego. Venga, ¿cómo le pareció la presentación? ¿Tiene alguna duda al respecto? ¿Necesita que le amplíe sobre algún punto? Cuénteme usted qué necesita y cómo yo lo puedo apoyar desde lo que le dije o qué otra solución puedo diseñar para usted. O sea, tengo diferentes herramientas para yo, a partir del pitch, generar esa apertura de conversación. Andrés, a propósito de lo que estás mencionando, nosotros en la invitación que les enviamos para este taller, les adjuntamos también el pitch comercial o la cartilla, el formato donde ustedes pueden tener una guía para construir el pitch. También se los vamos a volver a enviar ya con la grabación del día de hoy y los invitamos también para que entonces el 29 también se conecten porque vamos a tener otros 10 cupos para las asesorías y ese día vamos a abrir pues como el espacio para que los 10 primeros que se inscriban sean quienes reciban esa asesoría. ¿Listo? Yo quiero ahí, Manuela, decir algo y es que, a ver, dentro de la construcción de estos talleres que estamos desarrollando, con Manuela, con Paola, con todo el equipo de la Cámara de Comercio, veníamos haciendo precisamente esa reflexión. Venga, inicialmente, literal, era pitch primera parte, pitch segunda parte, o sea, repetición y repetición. ¿Qué decisión tomamos? Dijimos, venga, vamos a generar una evolución de esa primera parte. Ya vimos presentaciones para la acción, ya vimos pitch. Ahora, ¿cómo yo a partir de ahí puedo empezar a generar otros elementos de valor que me den mayores logros y mejores resultados comerciales? Entonces, muchas de las cosas que estamos planteando acá, si no es todo, viene anclado a ese concepto anterior. Por eso la respuesta que yo hago acá, ¿cuál es la mejor forma de yo romper el hielo? Un buen pitch rompe el hielo. Un buen pitch, una buena presentación rompe el hielo. ¿Cuántas veces? Y pensemos en esto. Una persona que usted haya visto una presentación así de impacto, que lo haya impactado, y usted se acerca a esa persona como si lo conociera de toda la vida. O sea, es un elemento y lo vemos en todas las instancias, en reuniones pequeñas, en grandes conferencistas, que vos ves a esa persona y vos decís, y cuando te acercas a él, hola, ¿cómo estás? Vos mismo te acercas a él como si lo conocieras de toda la vida. Esa presentación, ¿qué hizo? Te rompió el hielo como tal. Listo, y a propósito de lo que estás hablando, tenemos las grabaciones de esa primera fase que tuvimos del taller comercial en la que sí nos enfocamos mucho en el pitch, entonces también se las vamos a compartir con las memorias porque de pronto hay personas que no lo vieron, entonces para que lo vuelvan a ver, tengan también el formato para construir ese pitch y para que se conecten entonces el 29 y en ese día vamos entonces a abrir el espacio para que se puedan, digamos, inscribir esas 10 personas o esas 10 empresas afiliadas y puedan recibir esa asesoría contigo. Voy a revisar si acá tenemos de pronto alguna otra pregunta para que ya vayamos cerrando. Tenemos aquí la última pregunta, Andrés, que es ¿cómo hago si en la llamada al cliente me dice que no está interesado? O sea, si hay un rotundo no en la llamada, ¿me doy por vencido o debo insistir? ¿Qué puedo hacer en ese caso? A ver, ese es un dilema y hace parte de la conversación interna que el comercial tiene y hace parte de ese riesgo permanente porque todos los que estamos en el enfoque comercial podemos tener claro que yo puedo tener 50 nos por un sí de entrada, ¿cierto?
Yo soy de los que insiste, por medios alternativos, pero hay que saber hasta dónde insistir. Nos ha pasado con clientes que de entrada me dicen no estoy interesado, y yo puedo generar una estrategia cruzada donde una persona partner le cuente porque está casado con un proveedor o por cualquier cosa, que una empresa partner hable con la persona y le genere aún una apertura distinta o un medio alternativo donde yo, por ejemplo, le puedo hacer un pitch y dice que no está interesado, le mando un correo electrónico con un curso gratuito para que lo descargue y lo instale para desplegar con todos sus empleados, y eso puede generar apertura, o simplemente la persona por el correo electrónico también me dice no insista que no estoy interesado, ¿cierto? En ese caso, ¿qué hacer? Yo no pierdo el prospecto empresa, pierdo el prospecto persona, pero dentro de la empresa yo tengo mucha triangulación de personas por las que puedo entrar. Es posible que esa persona me diga que no está interesada porque no tiene un acercamiento real con lo que yo estoy brindando, pero puede que otra persona sí, y esa persona no sienta la iniciativa de recomendar con la otra persona, entonces yo puedo seguir buscando por otros medios, pero también hay que saber hasta dónde, porque hay una línea muy delgada entre insistir y acosar. Entonces es saber hasta qué punto llegar, que no genere incomodidad. Yo insisto una segunda vez, definitivamente insisto una segunda vez, y en caso de que haya un no rotundo, busco otras alternativas dentro de mi público objetivo, pues que es B2B. Listo, Andrés. Ya vamos finalizando. Muchísimas gracias a todos los que nos están dejando acá los comentarios. Nos dicen que excelente capacitación y que muy buen tema, muy buen exponente. Muchísimas gracias por conectarse hoy. A ti, Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Les recordamos que les vamos entonces a estar enviando a los correos el link con el que se van a conectar el próximo 29, que es la segunda parte. Vamos a continuar con este mismo tema. Entonces, si hay de pronto alguna otra persona del área comercial o de la empresa que también quiere participar, se puede inscribir también. Y pues también les ponemos ahí los eventos que tenemos próximamente. Tenemos el 20, tenemos el Conéctate, que es un espacio muy enfocado también al tema de networking, muy chévere, muy interesante, para que se conecten y se inscriban. Ahí también está el link de la inscripción en el chat. Y tenemos entonces la segunda parte de esta sesión, de este taller comercial, el 29 de octubre, y los esperamos entonces ese día. Muchísimas gracias, Andrés, por la charla de hoy. Bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo 29 y continuamos con este segundo bloque. Mejor dicho, seguimos el mismo hilo conductor de lo que venimos trabajando. Muchas gracias. Feliz día.